Pues bienvenidas a todas Gracias. y no sé si todos, por ahora creo que hay casi todo mujeres en la sala, pero no estoy segura, dentro de un momento haré un poll sobre ello. Pero mil gracias por estar en esta sesión de Radicalmente, de Radica, dedicado a ser mujer en el siglo XXI. En Radica, para los que no nos conocéis, nos dedicamos a bienestar mental y emocional. Y en Radicalmente lo que intentamos es traer temas que estén relacionados a ello. Y efectivamente el ser mujer tiene efectos sobre el bienestar mental y emocional, sobre estadísticas demuestran la depresión, la ansiedad, trauma, que las mujeres están más afectadas que los hombres. Tengo muchas ganas de escuchar a las 4 personas que están aquí conmigo. También quiero dar las gracias a Karma, que es la entidad que hace que estas sesiones sean posibles, o sea que quiero agradecer eso. Entonces, aquí tenemos a 4 mujeres increíbles que tengo muchas ganas de escuchar y de ver a dónde nos lleva la conversación hoy. Primero os presento a Laura Sagnier, que Laura Sagnier es activista de la igualdad, también es especialista en market research y es autora. Bueno, hizo un estudio del que hablará, yo creo, en el que estudió a 15 millones de mujeres en España para intentar ver cuál era la situación de igualdad tanto en la casa como en el trabajo. Y creo que nos va a hablar de eso. Estos datos luego se convirtieron en un libro y luego tuvo un segundo libro que es Más cansadas que infelices. Si quieres, luego después tenemos a Ana Enric, que Ana Enric es directora de alianzas en Ashoka y hace poco empezó una entidad que se llama Period España, que está dedicada a erradicar la pobreza menstrual en España. O sea que tengo muchas ganas porque es algo que, por lo menos yo, era algo en lo que no me había parado a pensar demasiado, o sea que, y creo que no soy la única, por lo que cuando lo comparto. Después estaremos con Valérie Tasso. Valérie Tasso es escritora, es sexóloga, es ponente y es uno de sus libros, tiene muchos libros, uno de ellos por el que es muy conocida es Diario de una ninfómana, que es de sus primeros libros. Desde entonces ha publicado muchos libros que se han vuelto algunos en películas y en muchos países. Y escucharemos a ver cuál es su punto de vista sobre la mujer en este siglo XXI. Y por último está Rosa Almiral, que Rosa Almiral es ginecóloga y obstetra y llevó los servicios de ginecología durante muchos años. Me vas a tener que recordar dónde. Rosa, no te oímos, está silenciada, creo. En servicios de atención a la salud sexual y reproductiva de atención primaria del Institut Català de la Salud, pero en varias áreas de Cataluña. Y últimamente, en los últimos 15 años, he estado en una cuarta parte de Barcelona, dirigiendo los servicios. Pero ahora su atención está principalmente enfocada en Transit, que es una organización que empezó ella, que es para ayudar a las personas en el proceso de transición y atención a estas personas. Esto, Laura, creo que por los estudios que has hecho nos puedes realmente crear un contexto para colocar cuál es la situación de la mujer en el siglo XXI. Y entonces me encantaría que nos contases un poquitito. Muy bien. Pues buenas tardes a todas. Y cuando María me preguntó cómo en una frase podría resumir cómo había visto en estos estudios que era la mujer en el siglo XXI, yo le dije que la frase que creía que mejor nos resumía era el timo de las superwoman. Y yo os digo que yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo con 47 años, después de más de 25 años trabajando, porque empecé a trabajar en el último año de la carrera y nunca he parado, después de haber tenido 2 niñas, de compartir mi vida con el padre de mis hijas, con el que ya llevamos casi 30 años, pues con 47 años me diagnosticaron estrés laboral. Para mí fue una sorpresa. Yo me había creído el timo de la superwoman y creía que podía todo. Y de hecho, hasta los 47 pude con todo. Pero a los 47 tuve que parar durante 2 años. Aproveché estos 2 años, después de unos meses de inactividad que el médico me prohibió hacer nada, aproveché estos 2 años para realizar una investigación sobre las mujeres en España
con las mismas metodologías y técnicas que he utilizado toda la vida en la compañía en la que he trabajado para investigar y estudiar a las mujeres, sin ningún objetivo en concreto. Simplemente quería saber cómo eran las mujeres y cómo estaban en su vida. Hice esta investigación y mi sorpresa fue mayúscula, porque aprendí que en España muchísimas mujeres estaban viviendo vidas muy diferentes a la mía. Y me sentí en la obligación de darles el máximo posible de difusión a estos resultados, que en principio iban a ser para mis hijas, mis amigas y poco más que mi entorno, ¿no? Conseguí que Planeta publicara la investigación y conseguí después que publicaran un libro, que es un ensayo novelado del que María ha hablado al principio, para hacer llegar estos resultados estadísticos de una forma más fácil a personas no especialistas en estadística, ¿no? Y con 50 años me convertí en una activista en pro de la igualdad de oportunidades para las mujeres, basándome siempre en los resultados de esta investigación, de la que os voy a compartir algunos datos. Y para mí es muy importante que entendáis que lo que os voy a decir ahora no es mi opinión, sino que es la realidad de 15 millones de mujeres en España, que tienen entre 18 y 65 años. Una conclusión muy importante del estudio es que hay tres elementos que hemos definido como frentes. Hay tres frentes que influyen muchísimo en la vida de las mujeres, que son el trabajo remunerado, la convivencia en pareja y la maternidad. Estos tres frentes, el estudio indica que influyen a las mujeres tanto emocionalmente como influyen muchísimo en cómo repartimos las 24 horas del día. Y este es un punto muy importante, porque el día tiene 24 horas. Nosotros podemos ganar más dinero, pero nunca podemos conseguir que el día tenga más de las horas que tiene. Y otra conclusión muy importante del estudio es que las mujeres, cuando incorporamos estos frentes a nuestra vida, no son para nosotras compartimentos estancos, sino que el incorporar uno hace que esto influya directamente al anterior y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en España muchas mujeres con hijos, y voy a hablar de las mujeres con hijos porque tenemos 4 o 5 minutos y las situaciones de las mujeres son muy variadas, pero las mujeres que han tenido hijos con un hombre, o sea, las relaciones hetero que tienen un padre y una madre, pues resulta que estas mujeres están destinando al cuidado y a la educación de sus hijos el doble o el triple de tiempo que su pareja. Esto, que a priori podría parecer, bueno, no pasa nada, qué generosa es, acaba erosionando la salud física y la salud mental de muchas mujeres. Y en esto está la base de muchos de los desequilibrios a los que hoy en día se enfrentan las mujeres. Mira, es mucha casualidad, pero justamente hoy el País ha publicado un artículo que escribí yo sobre lo que yo he llamado la losa de hormigón. Una losa que impide que las mujeres en nuestro ámbito profesional podamos hacer lo mismo que los hombres. Y esto es una sorpresa para muchas de nosotras porque nos han explicado que podríamos hacer lo mismo que nuestras parejas y esto no es verdad. Entonces, para concluir, os quería decir que el hecho de que los hombres sí puedan ser Superman y sí puedan hacer en su vida lo que quieren, lo están consiguiendo gracias a que nosotras les dejamos. Entonces, es muy importante que nos mentalicemos de que haciendo el doble de trabajo en casa que ellos, tanto en la casa como en los hijos, como en el cuidado de los dependientes, si es que los tenemos, en el fondo lo que estamos haciendo es destrozar nuestra salud y permitir que ellos puedan seguir haciendo exactamente lo que ellos quieran, ¿no? Y esto tenemos que empezar nosotras por corregirlo, ¿no? Y ahí el tema de que esta losa de hormigón la tenemos que romper entre todos y de que hemos de lograr el equilibrio en nuestras parejas. Y este sería mi resumen de lo que he aprendido en relación al tema que vamos a tratar hoy. Mil gracias, Laura.
Agradezco tu punto de vista y la intención era, o sea, que hay una cosa que has dicho, ¿no? Que somos muchos distintos tipos de mujeres y la verdad es que aquí tenemos varios tipos distintos de mujeres y entonces tengo muchas ganas, simplemente sin esto voy a pasarle la palabra a Ana para que nos traiga lo que ella quiera aportar a esta conversación. Gracias, María. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Ana y hace unos meses fundé una asociación que se llama Period Spain y que tiene por objetivo, como decía María, erradicar la pobreza y el estigma menstrual. Para situaros un poquito, en España 2 de cada 10 mujeres sufre o ha sufrido en algún momento de su vida pobreza menstrual. ¿Y eso qué quiere decir para las que seáis nuevas al concepto? Pobreza menstrual significa no tener los recursos necesarios para poder menstruar en las condiciones higiénicas que hace falta. Significa no tener el dinero necesario o tener que elegir entre comprar compresas y comprar comida para ese mes. Significa utilizar un tampón durante más días de lo que se recomienda, durante más horas de las que se recomienda. Lo mismo con una compresa. Esa situación que ha sido silenciada y de la que la mayoría de nosotras no hemos sido conscientes, seguramente Rosa, siendo ginecóloga mucho más que nosotras, pero yo por lo menos era totalmente inconsciente de que esto pasaba y que mucho menos pasaba en mi ciudad o en mi país, con la pandemia que ha incrementado la crisis económica y por lo tanto van a subir, Oxfam ha dicho que 500.000 de mujeres van a entrar en situación de pobreza severa, con lo cual se va a incrementar mucho más estos números. Las consecuencias que tiene la pobreza menstrual son múltiples, como os podéis imaginar. Hay una dimensión de consecuencias físicas de todas las infecciones que pueda generar el mal uso o la mala higiene de una menstruación. Y por otra parte están las consecuencias psicológicas, como decía María antes, el bienestar mental y emocional ya se ve más afectado en las mujeres. En una situación así se incrementa la ansiedad, la depresión y sobre todo la sensación de humillación y de vergüenza por tener que vivir la condición biológica de una manera vergonzante y con falta de higiene. Y uno de los puntos más relevantes es que a veces nos preguntan, ¿no? ¿En qué países sucede esto? ¿No? Porque mucha gente me dice, no, pero esto en España, esto de lo que hablas, no, aquí no, ¿no? No hay ningún país en el mundo que esté libre de pobreza menstrual. Solamente hay 15 países que han empezado a trabajar para intentar paliarla. Los pioneros son India, Kenia y Senegal, siendo India y Senegal, bueno, los tres, pero bueno, India el que más estrategias ha desarrollado, no solamente de cambiar las leyes, sino de hacer estrategias que combatan el tabú. Porque aquí de lo que estamos hablando y que podríamos verlo en común con cuestiones de salud mental que Radica promueve, es que hay un gran tabú alrededor de la menstruación, uno de los mayores tabús que tenemos en nuestra sociedad, porque no hablamos nada. Y una de las conclusiones, y ahí la frase que poníais en Radica esta mañana en las redes sociales, es que en España no se menstrua, que en el mundo las mujeres no menstruamos. Porque si menstruamos, si menstruáramos, no tardaríamos 7 años en detectar una endometriosis, no estaríamos en un sistema educativo que no carece de educación menstrual, no estaríamos en un país en el que no hay diferencia, ¿no? que la copa menstrual es una cosa como anecdótica de unas pocas, en fin, podría estar así como múltiples ejemplos que demuestran que en España claramente no se menstrua, porque si se menstruase, una compresa no estaría contribuyendo más a las arcas públicas que una Viagra, para que nos hagamos una idea. Con los impuestos que tienen una Viagra, que es un 4%, con una compresa un 10%. Entonces, ¿cómo en los 50 segundos que me quedan, cómo se combate la pobreza menstrual? Se combate de 3 maneras, lo digo para que si lo estáis escuchando y queréis contribuir a la causa, podáis. Directamente, es decir, preocupándoos por en vuestro barrio, ¿hay algún lugar en el que se reparta comida que podáis ir y ofrecer esos productos o tener una conversación con esas personas y decirles, comprar compresas, comprar tampones que hace falta? Indirectamente, en lugares en donde se eduque, donde haya formación a formadores, formemos en educación menstrual. Y luego legislativamente, es decir, legislativamente el país tiene tanto a nivel municipal como a nivel autonómico como a nivel estatal mucho por recorrer todavía. Así que nada, aquí me quedo, espero que os haya interesado y luego hablamos más. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Creo que vamos a pasar de un tabú a otro, pasando... Valérie, me encantaría que escuchésemos lo que tú quieres traer a esta conversación de hoy. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, es que primero estoy maravillada
Os lo digo por el tiempo absolutamente exacto que lleváis ya Laura y Ana. Yo soy un desastre. Soy caótica, pero dentro de este caos, también, y lo sabrás María, hay cierto orden. Voy a ser no tan específica, me encanta divagar, eso es mi trabajo. Soy sexóloga, soy escritora, soy un ser pensante en el fondo, como todas nosotras. Cuando María me pidió ayer dar una frase para resumir qué significa ser mujer en el siglo XXI, enseguida me vino una. El nuevo sujeto de la historia somos nosotras. Sujeto de la historia o sujeto histórico lo puse entre comillas porque es una palabra, es una expresión que utilizó en su momento Marx para hablar del proletario cuando se le preguntó cuál es el elemento absolutamente fundamental que va a cambiar las cosas. No le estoy imprimiendo ningún tipo de ideología porque esta expresión maravillosa del sujeto histórico ha sido retomado por muchos. Hegel habló del caballo histórico, en fin, que allí, marxistas o no, que no lo soy, o si lo fuera, da igual. Eso es un poco mi resumen. ¿Qué significa ser mujer en el siglo XXI? Pues significa ser el nuevo sujeto histórico. Somos nosotras. Pero también, cuando estaba pensando, mientras me estaban vacunando, María, en nuestra charla, pensé en otra frase absolutamente fundamental y seguro que Rosa, que luego hablará, tengo muchas ganas de escuchar, estaría de acuerdo. Ser mujer apunta en el siglo XXI a ser una libre elección. También quiero recalcar esto, que es absolutamente fundamental. Voy a entrar más en... Soy más caótica que vosotras, así que córtame, María. También soy más conceptual, lo siento mucho, aunque tengo también estadísticas y datos, pero bueno, también quisiera añadir una cosa. Ser mujer ahora, en el siglo XXI, es ser visible. No es poco, ¿eh? No es poco. Es decir, que siempre hemos sido inexistentes durante siglos. Pues ni éramos seres sexuados, la religión primero, luego la clínica se ha encargado, sobre todo en la época victoriana, de tratarnos como seres absolutamente asexuados. Obviamente está hablando la sexóloga que hay en mí, que es mi terreno, ¿no? Y cuando no, con una tanda de calificativos cuanto menos terribles, como las histéricas, famosas histéricas, ¿no? Como si fuéramos animales con un deseo absolutamente descontrolado. Tampoco el psicoanálisis se portó muy bien con nosotros, me refiero a lo que dijo nuestro buen amigo Freud en su lecho de muerte, todavía no sé lo que desean las mujeres. Es una frase sobrecogedora. Es decir, que la mujer y su deseo siempre han sido maltratados, demonizados, aplacados, rechazados. ¿Por qué? Por temor, por supuesto. Alguien que quita la voz, que invisibiliza, es porque tiene temor a algo. Entonces, por temor e incomprensión. También es cierto que hemos vivido durante siglos y seguimos en ello, en un modelo masculino de sexualidad. El famoso Cherchez la femme para los francófonos, Buscad a la mujer, de Alejandro Dumas padre, para explicar que detrás de cualquier conflicto, desde la mitología hasta nuestros días, siempre hay una mujer y su deseo detrás. Hoy en día, pues la verdad es que sigue estando, pero yo diría que ya no de manera despectiva, sino lo podemos decir en alto, es decir, detrás de un cambio, detrás de lo que hay ahora mismo en el siglo XXI, cherche la femme, buscad a la mujer. Estamos más visibles que nunca. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, sobre todo las convergentes,
la inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, etcétera, sin duda han sido una inmensa plaza pública para poder expresarnos. Luego, los testimonios de mujeres a través de libros, de las cuales formo parte, porque en el 2003 publiqué mi primer libro, que fue un escándalo por el título, que era irónico, obviamente, Diario de una ninfómana, haciendo referencia al estigma de la mujer que quiere vivir su sexualidad sin ningún tipo de estigma, y haciendo referencia también a las famosas histéricas del siglo XIX, pues ha contribuido, ha sido un boom para poder entender mejor a las mujeres. También los avances médicos. Quiero recordar un dato, creo que fue en el 2003, cuando realmente tenemos por primera vez un redescubrimiento del órgano de placer de la mujer, que es el clítoris, en 3D. Es decir, hace nada. Es alucinante porque ya existía en la Grecia clásica, porque ya existía la palabra. Si no existe palabra, no existe, pero ya existía la palabra. Luego, en el siglo XVI, XVII, hay un redescubrimiento del clítoris por parte de unos anatomistas que se pelean el redescubrimiento. Y en los años 2000, por primera vez tenemos una imagen en 3D. Eso no es poca cosa, todo lo contrario. Es un gran avance para la reivindicación y la toma de conciencia de nuestro placer, de nuestra sexualidad. Lo veo con mis pacientes cada vez más, que no ya depende tanto de un pene adherido a un hombre. Y no lo digo de mala manera, lo digo con cariño. Es decir, ya basta de que nuestra sexualidad y nuestro placer dependa de un hombre. Obviamente, hoy en día también hay mujeres con relaciones homosexuales, ¿no? Pero hasta hace poco todavía nuestro placer en mujeres heteros dependía del placer del hombre. De ahí la brecha orgásmica, de la que luego podemos debatir. Eso es terrible, hablamos de brecha salarial olvidándonos de la brecha orgásmica. Voy a empezar También a hay pedirte, cierta Valerie, de que empecemos a ir a alguna parte, ¿va? A cerrar, bueno, hemos ido a muchos sitios. Ok, lo pero siento. Bueno, no, soy así. Lo siento mucho. Me encanta, Ahora y voy es a una razón concluir. por la que estás aquí, pero para que empecemos, para que así pueda hablar Rosa y podamos tener Por conversaciones supuesto. sobre tantas cosas. Perfecto. Solamente, bueno, para concluir, quiero decir también que existe lo que llamamos los feminismos, cosa que me apena muchísimo, porque el feminismo tiene que ser uno. O somos feministas o no somos feministas. Lo que no puede ser es que haya feminismos, porque entonces significa que estamos viviendo en una era de polarización absolutamente exacerbada, lo vemos en la política, y que hay mucha profesionalización de algunas y algunos que están generando una fractura erótica entre los sexos. Bueno, tengo muchísimas cosas más que decir, pero si tuviera que acabar diría, por favor, educación sexual ya, por favor. Es la única manera de luchar contra los estigmas y de poder, pues, acabar con esta polarización que hay y que estoy notando cada vez más que está haciendo mucho estragos. Gracias, perdona. Mil gracias, Valerie. Mil gracias. Rosa, estás silenciada. O sea que cuando te vaya bien, puedes desilenciarte ahí. Pues que será complicado porque tenemos grandes temazos ¿no? Por aquí y además que cada uno valdría, yo creo, estar todo el rato. A ver, así es. Yo siempre he sido mujer, siempre he estado orgullosa de ser mujer, me considero una mujer absolutamente privilegiada. O sea, yo no puedo decir, o sea, para mí cuando hablamos de ser mujer me cuesta mucho resumirlo porque claro,
mi visión de ser mujer es una visión desde el privilegio, y eso tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahí se diluye bueno, se diluye casi todo, ¿no? Entonces, claro, yo parto de mi experiencia como mujer, ¿no? Yo siempre me he considerado mujer. Y además, muy pronto, afortunadamente, en los años 70, pues caí de lleno en el feminismo, en la universidad. Y realmente esto me ha configurado toda la vida, ¿no? Bueno, mis relaciones de pareja nunca han sido las relaciones habituales, ¿no? En este momento tengo 2 y además siempre hemos sido una pareja abierta, o sea que a mí, de los 3 frenos que decía Laura, ¿no? Bueno, hay un freno que yo me lo he montado de una manera distinta, pero veníamos del mayo del 68, era un momento muy rico aquel momento. Yo agradezco infinitamente haber vivido aquella etapa en la que creíamos que en 2 días, pues las mujeres, bueno, todas, la mayor parte, ¿no? Podríamos ser personas, porque en aquel momento no era personas, o sea, realmente luchamos por una serie de derechos que ahora parecen como ya conquistados, ¿no? Como el divorcio, el derecho a la anticoncepción. Yo di anticonceptivos y pude ir a la cárcel por ello. Quiero decir que, bueno, que era un contexto que realmente después de muchos años yo he de decir que hemos tenido muchísimos logros. Yo en aquel momento pensaba que la revolución la conseguiríamos en poco y que al final sería indiferente en nuestra sociedad ser hombre o mujer, porque todos tendríamos nuestras capacidades y nuestras habilidades y no tendría nada que ver con lo que sería nuestro sexo biológico, nuestros genitales, nuestras hormonas, ¿no? Que cada persona se pudiera desarrollar en función de sus capacidades, sus preferencias y tal. Y hemos conseguido muchas cosas, muchas menos de las que evidentemente a mí me gustaría, y por eso estamos hablando aún de pobreza menstrual, aún estamos hablando de dificultades y de desigualdades tremendas, de una sexualidad que no podemos desarrollar en absoluto, o sea, yo creo que en absoluto. Y yo empecé, antes de tener relaciones sexuales, yo ya daba charlas de sexualidad, que no lo hacía fatal, pero era, bueno, había que hacer algo con aquello, porque las mujeres, pues a oscuras, ¿no? Y bueno, y la verdad es que en los últimos años, cuando se me dice qué es ser mujer, yo no sé qué contestar, ¿vale? No sé qué contestar, porque hay toda esta corriente más biologicista, hembras, machos, expresión de género, rol de género, orientación, identidad, no sé, ser mujer. A mí, cuando si me preguntan, no sé, ¿por qué te sientes mujer? Pues yo no lo sé decir. Me siento, me siento mujer. No sé si es que me han forzado a sentirme mujer o realmente soy mujer. No lo sé, porque en realidad ser mujer no define nada de nada. O sea, yo soy muchas cosas que en esta sociedad se atribuyen a ser mujer y además a mí ya esta etiqueta cada vez me vale menos, pero me vale, ¿no? Pero bueno, cuando empecé por una cuestión de derechos, básicamente, ¿no? De las personas trans que tuvieran acceso a una atención, bueno, que las tratara con dignidad y respeto, que es hace 8 años, bueno, mi cabeza ha dado un vuelco. Entonces, creo que tenemos muchas etiquetas. A ver, las etiquetas son necesarias, sobre todo cuando una etiqueta tiene más derechos que la otra, y hay que luchar y hay que ser activista, esto está claro. Pero ojalá llegue un momento que igualemos derechos y cada cual pueda definirse como quiera, tenga el cuerpo que quiera, o sea, no haya úteros femeninos, no haya menstruaciones femeninas. ¿Por qué no? Porque en mi mundo, en el mundo actual mío, hay hombres gestantes, hay mujeres gestantes, hay hombres con menstruación, hay hombres sin menstruación. Y por lo tanto, y ahora el tema género, que tantos años me ha acompañado en esta lucha de oposición y de lucha por unos derechos que no teníamos como categoría inferior, bueno, ha entrado en otra dimensión y otra galaxia. No sé dónde voy a ir, pero ha entrado totalmente en una dimensión, en una galaxia que, bueno, que para mí es mucho más divertida que el mundo que tenemos. Gracias, Rosa. Tiras todo por la ventana, ¿no? Coges y todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¡fuop! Llega Rosa y efectivamente nos lo rompe, porque sin Lo duda siento. es una... No, por eso estás aquí, por eso queríamos que estuvieses aquí, porque realmente es una conversación que sin tu punto de vista, este punto de vista que has traído, es una conversación que sería incompleta. Es verdad que no, como ha dicho Laura, somos o hay muchos tipos de distintas mujeres
y aquí tenemos a 5 que representan algunas de las cosas, pero no representan todas. Y como tú bien dices, todo ello se puede poner en cuestión. Pero hemos hablado de ciertas cosas que me gustaría volver a traer a la mesa. Me gustaría el tema de la libre elección que ha traído Valérie a la mesa. ¿Qué quiere decir libre elección para ti? Valérie. Bueno, gracias por la pregunta, María. Estaba escuchando con mucha atención a Rosa, cuyo testimonio y ideas me parecen cuanto menos interesantísimas. Y además, en esta revolución feminista, estamos llamados, o no sé cómo decirlo, porque incluso tengo hasta problemas con el lenguaje. Cuando decía Rosa, yo ya no sé cómo definir qué es ser mujer, pero yo hablaba de una libre elección porque cada vez más estoy notando, cosa que a cierta rama feminista no le gusta nada, y me voy a explicar. Estoy notando que cada vez más estamos diluyendo eso de los géneros. De ahí que muchas personas no quieran definirse ni como hombres ni como mujeres, sino, bueno, neutros, porque no se reconocen ni en un sexo, no hablo del sexo biológico, sino de seres sexuados. También tenemos nuestra jerga, los sexólogos. Pero entiendo perfectamente lo que está diciendo Rosa. De hecho, también por eso apuntaba esto. Ser una libre elección, es decir, hagámonos a la carta. Y es ahora mismo lo que estoy notando, lo que estoy oliendo y palpando en el panorama actual. Es decir, cada vez más van a ir desapareciendo los géneros, que no me parece mal, para hablar ya de personas y que se definan como les dé la gana. Por eso hablo de un hágase a la carta. ¿Por qué estoy diciendo que puede no gustar este tipo de planteamiento a cierta rama feminista? Porque el feminismo, y ya se ha demostrado estas últimas semanas, no le interesa que desaparezcan los géneros. De hecho, ha habido mucha controversia sobre las mujeres trans y se han dicho barbaridades. Dicen, no, esta mujer no es una mujer. Es un hombre que quiere ser mujer, pero no es mujer. Es decir, y me parece terrible, porque hay muchas mujeres trans que lo están pasando muy mal porque no se las considera feministas de alguna manera. ¿Por qué? Porque han decidido hacer esta transición porque su identidad, su esencia es la de ser mujer. No de ser hombre ni de ser un género neutro, sino la de ser mujer. Pero si se diluyen los géneros, el primer perjudicado es el feminismo, porque entonces ya no hay lucha, porque entonces ya no hay reivindicaciones. Serán otras, seguro, pero yo hablaba de una, y sé que es muy, como diría, delicado lo que voy a decir, pero lo seguiré diciendo. Hay una profesionalización de algunos y algunas en temas de feminismos y está generando una fractura erótica en los seres sexuados, y también hay una hiperprotección institucional de las que algunas y algunos se están aprovechando para poder comer mañana, que cae en lo que rechaza, que es tutelar a las mujeres tratándonos como niñas pequeñas.
Gracias, Valerie. ¿Puedo intervenir? Sí, Por Rosa. favor. Porque yo justamente, al menos en todo mi recorrido acompañando a personas trans, no estoy nada de acuerdo en que el hecho de que haya una parte de la población que su identidad no la reconozca ni en femenino ni en masculino, que serían toda la gente no binaria, o que incluso las mujeres trans o los hombres trans, ¿no? Y que el hecho de dar unos derechos a estas personas borre a las mujeres. Yo, en cambio, lo veo como grandes aliados, porque fíjate tú, por ejemplo, un hombre trans es una persona que ha sido socializada en femenino y se le han exigido unos roles femeninos, ¿no? Y ha vivido toda una determinada opresión de un entorno para unas determinadas conductas que, en cuanto se autorreconoce en una identidad masculina y transita, vive absolutamente los privilegios que gana por el simple hecho de tener 4 pelillos en la cara y una voz un pelín más grave. Por lo tanto, la mayor parte de estas personas tienen clarísimo que la sociedad heteropatriarcal, cis heteropatriarcal, oprime tremendamente, lo han vivido en sus carnes. Diría exactamente lo mismo de las mujeres trans, que en su socialización como masculino se les ha castigado permanentemente por todos sus trazos femeninos. Y que además, cuando se autorreconocen en esta identidad femenina, o más que se reconocen, ya se socializan en femenino, aún les cae más la opresión de los hombres, especialmente heteros, que para las cuales son simplemente objeto de deseo, un gran objeto de deseo sexual, pero que las estigmatizan y las desprecian. Por lo tanto, yo creo que son grandes aliados, tanto los hombres trans como las mujeres trans, como los no binarios, por esta crítica feroz que hacen del hombre, ¿no? Y de los géneros, aliados realmente en nuestra lucha para quitar esta categoría cis heteropatriarcal que es la que nos oprime a todos absolutamente y no nos permite a nadie que estemos fuera del hombre hetero privilegiado movernos. Yo te Muchas entiendo, gracias, Rosa, y estoy Rosa. de acuerdo, pero sigo insistiendo porque lo he visto a través de pacientes, a través de gente que está en mi entorno. El feminismo, cierta rama, no digo todo, cierta rama del feminismo no acepta a las mujeres No, esto trans está claro, esto está claro. y no quieren que entre una mujer trans en un baño de mujeres. Así de claro. Se ha vivido, se sigue viviendo y me parece lamentable, me parece terrible y es que, ¿por qué? Porque no reconocen esta transición, Rosa, esta transición por la que tú estás trabajando. Entonces, hay cierto ramo del feminismo que está absolutamente en contra, porque de ello han hecho su pan de cada día, porque de ello depende su profesionalización. Y insisto en ello, aunque genere pues conflictos, pero es que lo estoy viendo, ni falta hace ser mujer trans. Con tal de que tú digas, con mi cuerpo hago lo que me da la gana, hay cierto ramo del feminismo que directamente te crucifica. Pero, bueno, es que me ha salido lo de crucificar, no por nada, bueno, seguramente me viene sin querer de todo lo inculcado a nivel religioso, ¿no? Pero ahora, sí que sí he notado cierta abolición, entre comillas, de los cánones del ser mujer, es decir, este capital erótico del que Eva Youth, esta gran socióloga maravillosa, franco-hebrea, que describe muy bien en su libro ¿Por qué duele tanto el amor? Habla del capital erótico que siempre ha sido el primer capital que se nos ha pedido a las mujeres, también se está diluyendo. El capital erótico es para las mujeres de hoy en día o de hace unos años atrás lo que nos permitía conseguir cosas y conseguir otros capitales que eran el capital socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos viendo que este capital erótico
ya no parece tan importante. Y me alegro mucho. Y para ello basta ver algunas mujeres políticas que tenemos en el mundo entero. Ya no se necesita tener tanto capital erótico. O quizás el capital erótico vuelve a aparecer cuando ya se tiene capital económico o capital social. Me he desviado un poco, Rosa, pero me parece muy interesante todo lo que se está diciendo, de verdad. Y sobre todo que se pueda hablar. Ana. Sí, iba a decir, no, es que veo en común, y sobre todo con la historia de Laura que contaba antes, veo en común que hay, o sea, que todas tenemos una necesidad de formación, ¿no? Con las referencias que hacía Valeria ahora a distintas personas. Yo creo que tenemos tan poca formación en la cuestión feminista, en la cuestión de género, tan poca educación, ya no solo sexual, ya no solo centrada en los temas, ¿no? Sino como que tendríamos que estudiarlo en la asignatura de historia, que nos cuesta mucho cuando cada uno de nosotros está en distintos puestos poder afrontarla, ¿no? Y en el caso tuyo, Laura, ¿no? Cuando decías, hasta que no tuve esos datos delante mío, no fui capaz como de ver, ¿no? Y de ponerme esas gafas, que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Hasta que no llega la pandemia y me encuentro delante con el problema y me pongo a formar y entonces digo, pero o sea, es que cada libro que leo que es más académico que el otro me parece más fascinante y aparece, ¿no?, el término que decías tú, Valerie, de la brecha orgásmica. O sea, podríamos estar 3 horas dando la brecha orgásmica solo por la belleza del concepto. Pero no sé, Laura, cuéntanos, igual estoy haciendo de María ahora, pero me interesa como ese aha moment tuyo, Laura, para ver también cómo la academia los Me datos gusta más ayudan. Laura como feminista reciente. Sí, sí. Exacto. Bueno, a ver, es que yo escuchándoos a todas, creo que la solución pasa, y Ana lo acaba de decir, por una buena educación, por lo que ahora se llama coeducación, que no sé si es un término que es entendible por todo el mundo, pero que coeducar quiere decir que a los niños y a las niñas se les eduque igual. Igual quiere decir que ni se los vista de un color porque nacen con un tipo de sexo, que no se les dejen leer cuentos de princesas Disney, que a ellas las colocan como personas que tienen que estar esperando a que las rescate un príncipe y a ellos los coloca con la presión de tener que rescatar a una princesa, y que son ejemplos que todos hemos vivido en nuestra sangre, ¿no? Entonces, yo creo que la solución de todos los problemas del sexo, de todos los problemas que tienen que ver con saber quién eres, porque hay investigaciones que dicen que los jóvenes tardan entre 6 y 7 años en explicar a sus padres que a lo mejor no se sienten con el sexo que han nacido. Claro, esto es un horror y tiene que ver simplemente con el tema de la educación, ¿no? Entonces, yo creo que todo se resolvería con asignaturas, como dice Ana, de historia, para entender muy bien qué es lo que está pasando y para evitar que mujeres como yo o como Ana lleguemos a los 50 sin ser conscientes de lo privilegiadas que hemos sido, porque hemos realmente podido escoger, ¿no? Antes Valeria hablaba de la libertad de elección y se refiere más a cuestiones que tienen que ver con las relaciones sexuales o con cómo me siento. Y en el estudio estamos viendo lo mismo en lo que tiene que ver con las mujeres que no pueden escoger con libertad qué quieren hacer en su vida profesional, porque tienen una carga familiar que es esta losa de la que os estaba hablando, y que es una losa que su pareja no tiene y que ella ha ido asumiendo muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en la educación correcta y desde pequeños, y con el ejemplo que nos dan nuestro padre y nuestra madre, que muchas veces es que no tienen ni idea de cómo hacerlo mejor, porque ellos fueron socializados de una manera muy, muy, muy poco relacionada con lo que tiene que ser la realidad, ¿no? Estaba pensando que cada una en vuestro camino obviamente habéis aprendido cosas, ¿no? O sea que tenéis, hay algo que os ha movido a estar sentadas aquí hoy conmigo. Me encantaría que me dijeseis en pocas frases, para que lo hagamos todas o lo hagáis todas, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido y qué es lo que más te gustaría que cambiase y cómo? Ana, empiezo contigo.
Bueno, yo la lección que más, o sea, es muy pronto, me siento muy joven para haber aprendido muchas. Igual una de las más importantes es cómo cada uno de nosotros vive las experiencias de manera distinta, ¿no? O sea, yo puedo impartir muchos talleres de menstruación, pero cada persona que viene al taller es totalmente distinta a la siguiente, ¿no? Entonces esa diversidad de que hablaba Rosa, ¿no? Que venimos de ese mundo binario y vamos a un mundo en donde hemos de abrazar esa diversidad y entenderla y saberla narrar y saber utilizar esa semántica que decía Valerie, creo que es una lección que estoy aprendiendo. Y la segunda pregunta era... Vale, entonces lo que me estás cuestionando es un poco las etiquetas o no las no etiquetas, ¿verdad? Que es un tema que ya ha salido, ¿no? O sea, que tener cuidado, por ejemplo, hasta con el título de la sesión de hoy, que son las mujeres del siglo XXI, ¿no? Esto, la siguiente es, si quisieras, vamos a ponerlo, si pudieses cambiar una cosa, ¿cuál sería? Bueno, en mi caso sería... Sí, en mi caso sería el estigma de la menstruación, sin duda. O sea, creo que... Y se va todo mucho a todos los temas, pero hay un estigma vinculado a eso que... ¿Y qué representa la menstruación para la mujer? Representa el estar vivas, la salud. Ok, vale. Rosa, te toca a ti. No te oímos, Rosa, está silenciada. No sé, yo lo que he aprendido es que las revoluciones no se hacen en un día, que mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y que tenemos que tener mucha paciencia. O sea, yo estoy de acuerdo con Laura que la educación es fundamental, pero gran parte de la educación viene de unos padres y estos padres ya tienen unos modelos. Entonces, para mí la solución sería buscar otro planeta, por decir de alguna manera, y empezar de nuevo. Es que no hay más, ¿no? Y en este momento, creo, digamos, si eligiera cambiar algo, sería que todo el mundo pudiera autodeterminar su género, que en el DNI no estuviera, porque ha de estar en el DNI el sexo. No sé, en mi época, cuando yo me hice el primer DNI, estaba la profesión de mi madre, que era ama de casa y que tenía esto que ver con con mi identidad, con mi identificación, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pide gente, ¿no? Que, que le complica mucho la vida, una letra, una puñetera letra del DNI, que además no tiene ningún sentido para identificarte delante de cualquier sitio, de una frontera, de un vuelo y tal. Y sí, en este momento realmente yo fliparía si la sociedad nos inclináramos a entender qué significa que alguien pueda autodeterminar su género. Gracias. Vamos a ir rápidas, ¿vale? Porque tengo otra pregunta que luego os quiero poner. Valérie, estaba apuntando algo a raíz de lo que acaba de decir Rosa. Sí que es cierto que hemos avanzado muchísimo. Yo he aprendido a luchar contra los estigmas, sean los que sean. Esto para mí lo tengo claro, es mi vocación. Estos estigmas, algunos han desaparecido, otros siguen estando. Creo que es absolutamente fundamental una rehabilitación moral de las personas que, como decía Rosa, quieran autodeterminarse y no quieran entrar en géneros, ¿no? Quiero apuntar otra cosa. Yo acabé mis 5 minutos o más hablando de educación sexual ya. Cuando pues Ana habló de educar, Rosa también de educar. Cuando hablo de educación sexual no hablo necesariamente de sexualidad o de sexología. Sí que es verdad que los protagonistas de nuestra educación primigenia son los papás, pero también luego, y ya se está haciendo en Inglaterra, se está haciendo educación sexual. No se trata de enseñar cómo se pone un condón o lo que sea. La educación sexual es diferente, no tiene nada que ver, aunque sea una asignatura dentro. Pero la educación sexual
es sobre todo enseñar en valores lo que es el sexo, lo que es el otro, el deseo, el respeto, etcétera, etcétera. Problemón, tenemos uno gordo. Y siento mucho hablar así de vehemente, pero es que para mí sería el mayor logro que pudiera existir. Que se pongan de una vez de acuerdo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Sanidad. Porque de momento, cuando hablamos de educación sexual, solamente hacemos salud sexual. La salud sexual es una asignatura muy cortita de este maravilloso mundo de educación sexual. Entonces, que se pongan de una vez los sexólogos, muchos psicoterapeutas están pidiendo que por favor sea una asignatura reglada en todos los colegios. En países anglosajones, sobre todo en Gran Bretaña, a partir de los 5 años. Es absolutamente fundamental. Y ahora me callo, María. Mil gracias. La verdad es que es súper importante lo que dices, o sea que gracias por decirlo, Valerie. Laura. Pues la verdad es que es muy complicada responder a esta pregunta, María. Ya lo sé, pero... Es muy difícil. A ver, yo creo que lo que más he aprendido en todo este proceso, en el que, como te digo, soy muy nueva en comparación, por ejemplo, con Rosa o con Valerie, lo que he aprendido es que con una guerra de sexos, definámoslo como queráis, no vamos a ninguna parte. O sea, yo lo que he aprendido es que tenemos que dialogar, que convencer, porque es que estoy convencida de que hay muchísimos hombres que no son conscientes de que sus privilegios perjudican a las mujeres o que tienen al lado, vengan de donde vengan. Entonces yo he aprendido que como una hormiguita puedes ir consiguiendo pues que haya más personas que lo entiendan, porque con una guerra de sexos no vamos absolutamente a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que pediría? Yo pediría que los 4 elementos que para mí configuran la educación, que son los colegios, institutos, universidades por un lado, que es lo que es la educación reglada, los padres por otro, o la familia que sea, pero que en esa familia que imparten una parte muy importante de la educación, que los medios de comunicación y que las redes sociales todos trabajen para erradicar estas diferencias y estas desigualdades que hoy en día están erosionando mucho la vida de las mujeres. Entonces, os voy a poner un ejemplo, pero yo cuando veo una serie donde hay una presidenta de un país o una vicesecretaria o no sé qué es exactamente, pero que cada día lleva un nuevo modelo con unas blusas de seda que todas sabemos que hay que llevar a la tintorería y que esta señora nunca va a la tintorería, en su casa nunca hay nadie que le ayuda y los hijos crecen y viven una mansión que nunca nadie limpia, pues están realmente engañándonos y haciéndonos creer que podemos ser superwoman. Y es imposible, esta señora tiene un asistente en su trabajo, 3 o 4 personas en casa, alguien que se ocupa de los hijos, un chofer. Entonces, es un ejemplo, ya sé que puede sonar muy absurdo, pero todo esto es un engañabobos y así no vamos a llegar a ninguna parte porque es que la realidad de las mujeres en España o en Portugal, que es otro país que conozco muy bien y es primo hermano de lo que pasa aquí, pues me parece que o cambiamos esto, por eso hablo de la educación, pero de una educación muy amplia, donde realmente no nos engañen, porque a los hombres no les engaña nadie. Sí, es que habéis dicho algo desde un principio, ¿no? De que tiene que ver con esto que estás diciendo de engañar. Y una cosa es el engaño intencional y ahora el engaño que ya ni nos damos cuenta. Porque es como una parte tan natural de cómo vivimos y cómo funcionamos que nos parece que es así, que es normal. Me encantaría que cada una me dijeseis cuál fue el último engaño que descubristeis. O un engaño que os ha quedado grabado. ¿Alguien tiene algún engaño? Sí, yo me identifico mucho y de hecho soy la prueba viviente hoy, María, perdóname, de creerme una superwoman. Estoy totalmente de acuerdo con Laura.
Es decir, otras personas no hubiesen acudido a este webinar estando tal como estoy. Es decir, estoy mareada, no oigo de un oído, me acaban de vacunar, estoy fatal. Os podéis imaginar cómo es Valérie en un día normal. Insoportable, no, sobre todo absolutamente convencida de lo que estoy haciendo y de mi discurso. Eso es fundamental. Pero este engaño del que habla Laura, es que lo estoy viendo y no es un ejemplo tonto ni mucho menos. Lo estoy viendo aquella señora que se despierta por la mañana en una mansión maravillosa, Laura, que además está maquilladísima. Que dice, bueno, obviamente, parece anecdótico, pero ojo, detrás de una anécdota hay mucha mala leche. Y esto, pues, lo estoy viviendo y es más, me estoy autoengañando porque soy consciente de ello. He tomado la palabra justo por lo que ha dicho Laura. Es decir, ahora mismo, me lo decía mi pareja, me dice, Valerie, no tienes ninguna obligación en acudir a este webinar. Digo, no, obviamente me apetecía, porque todo lo que puede ser diálogo me parece absolutamente maravilloso. Pero, y lo dije en las redes sociales, digo, con o sin oído, acudo. No hace de mí ninguna heroína, ninguna superwoman. Hace de mí una cretina. Lo reconozco, porque me estoy autoengañando, María. Y seguramente muchas de nosotras estamos súper ocupadas y seguimos haciendo y haciendo y haciendo. También asumiendo muchas responsabilidades, pensando. Pero en el fondo también hay cierta, diría, yo seguramente no ando muy fina, porque pensar que tengo muchísimas responsabilidades demuestra que en el fondo me creo de alguna manera cierto ombligo del mundo. A la fecha de hoy, creo que todos, y se nota mucho en las redes sociales, que quiero decir una cosa muy importante sobre las redes sociales, que sigo siendo una ingenua con las redes sociales, pero se ha democratizado más la opinión que el conocimiento. Entonces, me parece muy bien que las redes sociales nos ayuden, pero la gran mayoría de las veces, desgraciadamente, las redes sociales lo que hacen es decir chorradas, aprovechar que hay cierta voz no regularizada para poder soltar cantidad de cosas. Y pensar que en el fondo, personalizarlo todo. Yo formo parte también de este tipo de personas que somos mayoría en el fondo. Pensar que tengo muchísimas responsabilidades y por ello tengo que acudir sí o sí. Y al final del día estoy agotadísima. Y voy muy en la línea de lo que dice Laura. Creo que es importante también reconocerlo. Sí. Al menos a mí, en este sentido, también ha formado parte de mi educación. A mí me educaron unos padres diciendo, tú no necesitas a nadie, soy una privilegiada, ¿eh? Tú no necesitas a nadie, eres fuerte, puedes con todo. Bueno, ojo con el discursito, puedes con todo hasta que no puedes con todo. Gracias, Valerie. Os quiero agradecer a todas. Había dicho que esto duraría 1 hora y entonces estamos a media, o sea que vamos a mantenerlo. Me quedaría hablando con todas vosotras mucho más tiempo y sobre todo os quiero agradecer no solamente la conversación aquí, que mucho, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, pero sobre todo el trabajo que hacéis fuera de aquí, ¿no? Lo que os ha traído aquí. Mil gracias por traer las conversaciones tan variadas, tan unidas pero variadas, ¿no? O sea que cada una tenéis vuestro espacio donde creo que es tan importante, ¿no? Tener, mira, este es el foco donde yo voy a ir. Es aquí, este es mi sitio y aquí yo creo que yo aquí puedo hacer una diferencia y cada una habéis elegido un sitio que os ha movido la pasión para hacer algo sobre ello. Y os lo quiero agradecer porque es gracias a ello que esa revolución o evolución
o lo que sea que es necesario podrá ocurrir hacia cualquiera de los caminos que me habéis propuesto o que nos habéis propuesto. Y mil gracias. No sé si alguien quiere decir alguna cosita más antes de cerrar. Gracias a ti, María. Pues Yo deseo... iba a dejar una bomba y es que mi A ver. mayor engaño fue la maternidad. Yo estaba preparada para todo, para una pareja libre, para cualquier cosa. O sea, ante el amor romántico me había preparado súper bien, ¿no? Ante lo que era la profesión sabía el camino, pero para la maternidad nadie me preparó y esto sí que era un engaño. Ahí a los 2 meses de tener a mi primer hijo sabía que había perdido la batalla. Ya que bueno, pero este es otro tema. Pues sí, No, pero ahí nos dejas con esa pequeña, una pequeña... Nada, lo dejo aquí. Pero es que me parece fantástico lo que acaba de decir Rosa, de verdad. Es un tema tabú, absolutamente tabú. Estoy encontrándome con mujeres que me lo están diciendo cada 2 por 3. Si lo sé, no soy madre. Esto hace unos años atrás era impensable. ¿Hace de estas personas unas malas madres? No, para nada. El no estar preparada y luego decir, bueno, me han engañado, no significa que vayan a ser malas madres. Pero es una bomba rosa, una bomba preciosa. Sí, es una bomba, no, y estoy encantada de mis hijos, pero allí volvemos me al tema de la educación, ¿verdad? A lo que nos han enseñado, como culturalmente es lo que se hace, pues ahí vamos. Preguntar, cuestionar y nada. Yo, María, solo para añadir, la investigación dice que en España hay un 9% de madres arrepentidas. O sea, 1 de cada 10. Y ahí lo dejo. Bueno, mil gracias a todas. Seguiría. Espero que podamos seguir. Desde luego que espero individualmente o en otras ocasiones como esta poder encontrarme con vosotras. Pues genial. Mil gracias a Besito todos, a todas. todas las personas que se han unido. Besos, mejórate, Valerí. Muchísimas gracias.